Ella es Leah Kyle y sus presentaciones en los Got Talent de distintos países han sido tan impactantes que es una de las ilusiones que más piden revelar. A pesar de que en el pasado ya hemos analizado algunas ilusiones de las que evidentemente se ha inspirado para crear su propia e innovadora versión. Estamos hablando del clásico cambio de vestidos del America's Got Talent del 2006 y el increíble cambio de vestimentas de la ópera china. Leah emplea varias técnicas de ambos actos, pero imprimiéndole su propio y muy particular estilo. Les dejaré ambas presentaciones en las tarjetas de la esquina superior derecha, para que conozcan más detalles, y en este video nos concentraremos en revelar cómo consigue realizar cada uno de los cambios de vestidos que la vemos realizar de una manera tan espectacular, obviando algunos detalles que ya analizamos en los otros videos. Cuando Leah aparece en los America's Got Talent, usa todas las técnicas que los que siguen el canal desde hace tiempo ya conocen. El confeti para crear la distracción. Los múltiples vestidos ocultos debajo del que estamos viendo y que irá mostrando después. Y el asistente oculto que se encargará de retirar cada uno de los vestidos lo más rápido posible. De su presentación en el Got Talent Francia, observaremos algunos detalles que nos llevarán a entender el secreto de esta ilusión. Conforme la presentación avanza, los trajes que van apareciendo se van haciendo cada vez más ligeros. Pero Leah maneja muy bien la ilusión. Ella usa materiales y texturas en las telas para que no podamos distinguir este detalle importante. Las telas y las texturas que usa crean una ilusión que ahora iremos desmontando. Notemos que cuando va a haber un cambio de vestidos, ella se posiciona muy cerca del gabinete negro. Al igual que en el teatro chino, oculto dentro de ese gabinete, debe haber un asistente quien es el encargado de remover el vestido visible, tirando de algún mecanismo que hace que todo el vestido se desprenda con rapidez, para revelar el vestido rojo que lleva oculto dentro. Cuando cambia el vestido rojo por el traje negro, veremos un hecho que podría confundirnos, pues de un vestido corto donde podemos observar las piernas de Leah, pasa a vestir unos pantalones. Y podríamos pensar que este cambio sería muy complicado de realizar, sobre todo por lo inmediato del cambio. Pero las apariencias engañan. La falda que parece exponer las piernas de Leah en realidad son unos pantalones largos ceñidos, cuyo color y textura asemejan el color de la piel de Leah. Esta misma textura puede verse en el torso, porque esta tela está cubriendo lo que veremos después. Cuando se cubre con la tela roja del mismo color del vestido, al mismo tiempo está removiendo el vestido del mismo color, el cual arroja junto con la tela, que se confunden entre ellas por ser prácticamente de la misma tela. Ahora tenemos un traje negro ceñido al cuerpo, que luego se convertirá en un pequeño vestido cian. ¿Cómo explicamos esto? Antes del cambio podremos observar que desde uno de los ojales extrae algo que luego se prolonga como una fina cuerda, de la cual va a tirar. Algo similar hace desde la otra mano, tirando de ambos lados para que el traje negro caiga y quede expuesto el vestido cian. Entendamos que estos trajes están diseñados para ser removidos fácilmente. Costuras que se desatan mediante un mecanismo del cual deben tirar con fuerza y rapidez para que el vestido visible dé paso al siguiente. Como hemos visto algunas veces, ella será quien retira el vestido y otras un asistente. Cuando la vemos acercarse a un ropero, un mueble o una pantalla, sabremos que es el asistente quien remueve el vestido, pues puede verse claramente cómo este es jalado rápidamente hacia atrás en dirección al objeto que sirve de escondite al asistente. Con el vestido cian sucede lo contrario, es ella quien lo tira hacia adelante. Y el vestido se confunde con el otro que es idéntico a este. El siguiente, que es el vestido rosa, sí será removido por el asistente. Por eso la veremos colocarse muy cerca del ropero, que como ya intuimos, oculta al asistente. Veremos cómo el vestido claramente es removido de forma violenta hacia el gabinete, al mismo tiempo que el vestido que está en el libro vuela también para ocultarse dentro. El brusco movimiento del mueble podría evidenciar la fuerza con la que tuvo que jalar el ayudante para que los dos vestidos se oculten dentro del ropero. Ahora este vestido violeta, al transformarse en blanco, vemos cómo se abre la costura por delante, evidenciando que está siendo jalado hacia el ropero.
El confeti solo crea distracción. El cambio evidencia que el vestido voluminoso de tul estuvo comprimido y oculto en el vientre de Leah. El material lo hace sencillo de ser oculto y de ser comprimido, ocultándolo debajo del vestido anterior. En la última secuencia, Leah pide a la presentadora que la acompañe. Observemos su curiosa forma de moverse. Evidentemente entra al escenario de esa manera para evitar dar la espalda al público. De lo contrario, evidenciaría la endeble costura que sostiene el vestido, razón por la cual también debe mantener los brazos pegados al cuerpo. Notemos también lo abultado que se ve el vientre. Evidentemente ese es el lugar donde ambas ocultan el largo vestido con el cual cierran esta impactante ilusión. En todas las presentaciones de Leah se juega con las mismas técnicas, pero aplicadas de diversas maneras, usando formas muy innovadoras con respecto a lo que habíamos visto antes. El diseño de los vestidos es muy original, sin embargo es la misma técnica que ya conocíamos. Un caso muy interesante es el de este otro vestido que cambia de color gradualmente. El método que usa es tener un vestido con una capa de tul transparente. En el interior, una tela que da color al vestido. Esta tela será removida desde fuera por el asistente oculto, revelando así el color que se encuentra debajo, creando una ilusión bastante sorprendente si la vemos a tiempo real y a una buena distancia, pero que en cámara lenta podemos apreciar claramente cómo se produce la ilusión. Para Platón, apartarse de las apariencias y admitir la propia ignorancia es reconocer la verdad, y la verdad exige un cambio profundo, orientando todo lo que somos hacia aquella verdad, que es como una luz que ilumina y también deslumbra, pero que no puede dejarnos indiferentes. Si decimos reconocer la verdad, esto debería implicar un cambio de dirección hacia aquello que consideramos verdadero, que aunque no podamos ver directamente, podemos reconocer que es el verdadero bien que debiera dirigir nuestras vidas. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ha llegado el momento de darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y por supuesto agradecer tanto a los miembros del canal como a quienes nos apoyan a través de PayPal o los super gracias, quienes con su apoyo hacen posible estos videos. Si tú también quieres apoyarnos de esa manera, tienes los botones de hacerte miembro y el super gracias en las opciones de ahí abajo. Pero también hay otras maneras en las que puedes ayudarnos, ya sea dejando tu comentario o con una nueva opción que YouTube ha habilitado con los nombres de usuario. Usa la etiqueta @KikeBooster en los comentarios de algún video que te interese de YouTube y que quisieras que encontremos alguna explicación, ya sea un video de magia, un video paranormal o cualquier tipo de misterio. Escribe @KikeBooster en los comentarios. Nosotros lo veremos y con eso nos ayudas no solo a difundir el canal, sino también a seguir buscando la verdad. Por último, tenemos un número de WhatsApp paranormal. Allí puedes enviarnos tus anécdotas o relatos misteriosos o de terror, de cualquier cosa misteriosa que quieras compartir con nosotros. Las mejores historias serán compartidas en el especial por el Día de Muertos, donde hablaremos en vivo de alguno de los casos paranormales más interesantes. Si te sucedió algo extraño o conoces alguna historia de este tipo, no dudes en enviárnosla a través de ese número de WhatsApp. Ahora sí, como siempre les digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. En el video anterior, cuando analizamos el caso de Yoti, y aunque mostramos evidencias claras de cómo realiza el truco de levitación, sin embargo algunos no quedaron convencidos, porque aseguraban que Yoti daba vueltas con su mano alrededor de la esfera, demostrando que no había ningún elemento que la sustentara. Pero si observamos bien, Yoti jamás atraviesa directamente por donde la esfera está sostenida. Lo hace por los costados muy rápidamente. Parece hacerlo también por sobre la esfera, pero la rapidez y el ángulo de la cámara podría llegar a confundirnos. Y por eso en un principio no entendí que aunque evidenciamos el objeto invisible, algunos se resistieran a las claras evidencias. Pero no me molestan esas preguntas. Si tú pensaste de esa manera, recuerda que este canal está dirigido especialmente a ti, porque este canal no es para aquellos que creen saberlo todo, sino para aquellos que aún se hacen preguntas. Nos vemos en un próximo video.